Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a Crossroads. Queremos dar la bienvenida a las visitas, a las personas que nos ven por internet, por medio de YouTube. Me llamo Teo Moreno y sí, soy el pastor Teo. Algunos no me reconocieron el día de hoy. ¿Quién sabe por qué? Si nos visitan por primera vez, hay una tarjeta de conexión que nos encantaría que llenaran y terminando el servicio la pueden dejar en la parte de atrás o abajo en el escritorio donde dice bienvenida, o con uno de nuestros servidores también. Estamos viendo el libro de los Hechos. Esta mañana continuamos con nuestra serie. Es una serie muy bonita donde vemos el mover, el actuar del Espíritu Santo, y nosotros hemos recibido ese mismo Espíritu que se manifestó en la iglesia primitiva. El ministerio que Jesús empezó con 12 hombres, 12 discípulos o apóstoles, ahora se ha multiplicado y está llegando a cada lugar, a cada rincón del imperio romano, lo que era conocido como el mundo. El idioma común ha sido de gran bendición, ya que casi todos hablaban su idioma natal y también el griego koiné. Entonces, esa bondad del idioma común ayudó a la evangelización del Imperio Romano. El idioma y los caminos que los romanos construyeron, hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. No nada más es un dicho, sino que construyeron caminos muy sofisticados para ese tiempo y todos pues llevaban a Roma. Pero estos canales y el idioma, el griego, han sido canales que Dios ha usado para llevar a cabo la gran comisión. La salvación es proclamada por medio de la persecución y los cristianos son fieles en proclamar este mensaje de salvación. Dios sigue avanzando su misión de hacer para sí mismo un nuevo hombre, donde ya no hay judío, romano, griego, sino que hay solamente una humanidad, un nuevo hombre. Hoy vamos a ver en el capítulo 16 que la idea central de este pasaje, de este capítulo, es que la misión de Dios sigue avanzando, levantando nuevos líderes, proveyendo salvación y dirección a los que se ponen a disposición del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios sigue haciendo hoy en la actualidad. Es lo que sigue haciendo en México, en Colombia, Ecuador, Nicaragua, Corea del Norte, del Sur, China, en todo el mundo. La misión de Dios sigue avanzando y Dios sigue buscando líderes, personas dispuestas a decir, heme aquí, envíame a mí. Entonces, gracias a Dios por su palabra. Abran sus Biblias, por favor, a Hechos capítulo 16. Les quiero pedir que se pongan de pie, si pueden, en honor de la lectura de la palabra de Dios. Si no tienen Biblias, hay Biblias ahí enfrente donde están sentados en la banca. Y si no tienen una Biblia en su casa, les queremos obsequiar esa Biblia. Llévensela, léanla y más que nada pónganla en práctica. Dice así Hechos capítulo 16, versículos 1 al 5. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero padre de griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pueden tomar su lugar, permítanme orar. Padre Celestial, gracias porque personas, hombres, que algunos de ellos no tenemos su nombre en la Biblia, Señor, llevaron tu evangelio. Gracias por el testimonio de los apóstoles, gracias por el testimonio de Pablo, Señor, y de los hombres que vamos a ver hoy, y también de las mujeres, Señor. Tú siempre has provisto liderazgo para tu iglesia, Señor, y esta es nuestra oración para Crossroads, que tú proveas, Señor. Tenemos necesidades, tenemos áreas débiles, Señor, ayúdanos, y en las fuertes, ayúdanos a darte la honra y la gloria, Señor. Habla a nosotros, Padre Celestial, que esta no solamente sea una historia, Señor, que podamos poner en práctica, Señor, lo que el Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros y ponernos a disposición de ser usados como instrumentos en tus manos. Bendice este tiempo, Señor, y quita nuestra mente de cualquier pecado, cualquier distracción,
porque todo esto te lo ponemos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo primero quiero que veamos esta mañana o esta tarde, porque ya es tarde, es que Dios provee líderes para su misión. Muchas veces, pues en una iglesia donde está creciendo, dice, ¿dónde va a haber líderes? Necesitamos líderes. Bueno, Dios es el que los provee. Podemos confiar que Él hará eso. Si bien el Espíritu Santo puede hacerlo todo por sí mismo, Dios no necesita de nosotros, de cada uno de nosotros. Dios no necesita de un grupo de alabanza, Él es digno de ella. Dios no necesita de pastores, Él puede hacer la obra por sí mismo. Pero aunque no nos necesita, Él decide llamar a personas de la muerte, de ser enemigos de Dios, a la vida, al servicio de Dios. Lo vemos desde el capítulo 6, cuando Dios levanta 7 hombres, algunos los llaman diáconos, para el servicio de las viudas, un servicio muy humilde, pero también las personas eran altamente capacitadas para eso. Pero también vemos este llamamiento con Bernabé, con Pablo, y la semana pasada vimos a Juan Marcos y Silas, y hoy vemos a un joven llamado Timoteo. Timoteo llegó a ser compañero de Pablo en sus viajes y después estuvo como pastor en Éfeso. Al parecer Timoteo era una persona joven, pero no era tan joven como nosotros pensamos en alguien de 16 años o así. O depende de la edad, porque entre más grandes, entre más años tenemos, pues joven, pues como que sigue subiendo, ¿no? Para mí ahora que tengo 41 años, un joven es de 25 años. Para algunos, pues eso ya dice, no, pues ya está, no está tan joven, ¿no? Pero Timoteo tenía más o menos como 30 años cuando empieza a servir. Entonces, fue compañero de Pablo, estuvo como pastor en Éfeso. Al leer este pasaje, puede que te preguntes, ¿por qué razón Pablo circuncida a Timoteo? ¿No habían acordado que esto no era necesario para la salvación? Y de hecho, Pablo está llevando el mensaje del concilio de Jerusalén en Hechos 15. Esto es lo que se refiere con los acuerdos. Entonces, ¿acaso hay una contradicción? ¿Por qué le pide a Timoteo que se circuncide? Bueno, Timoteo era mitad judío y mitad griego, por lo cual sería apropiado que se sometiera al doloroso proceso de la iniciación en la comunidad judía. Recordemos que a los 8 años después de haber nacido, cada varón era circuncidado según el pacto de Génesis 17. Pero el problema es que a Timoteo no le viene hecho esto cuando era joven, probablemente porque sus padres eran judíos nominales. De hecho, su padre era griego y su mamá probablemente no era muy devota, al menos en ese momento. Entonces, por un lado, Timoteo tenía que ganarse el aprecio de los cristianos de origen judío, y por otra, estar circuncidado le habría abierto puertas en la evangelización de los judíos en el contexto. Si hubiera sido completamente gentil, Pablo no habría asistido en su circuncisión como no lo hizo con Tito, que era griego y lo acompañó a Jerusalén. Entonces, debido a que Timoteo era mitad judío, y para no ser de tropiezo, para que esto no fuera un impedimento para el avance del evangelio, Pablo le pide a Timoteo que se circuncide, no para ser salvo, sino para que eso no sea un estorbo. Este es un buen principio que debemos aplicar en nuestras vidas. ¿Qué cosas debemos hacer a un lado que pueden ser estorbos para que otras personas puedan llegar a rendir su vida a Cristo para nosotros? Probablemente hay cosas en nuestra vida que nosotros dejamos que sean un estorbo. A 1 Corintios 9:19, Pablo escribe después, dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Esto es un excelente de Pablo.
de que está adaptándose a las diferentes audiencias. A los que son sin barba, me rasuré para poder ganar. A los que son sin barba, ¿no? A los que son con barba, bueno, esa es la idea, ¿no? De que Pablo se adaptó a las diferentes audiencias con la intención de que ellos pudieran llegar a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros podemos hacer lo mismo. Debemos adaptarnos a la audiencia, pero algo muy importante, debemos adaptarnos a la audiencia sin adoptar comportamientos pecaminosos, sin cambiar el evangelio. Muy importante. Si tu cultura es una barrera, hazla a un lado. Recuerda que la idea no es que las personas hablen inglés o que sean muy a nuestra manera de pensar. Todos tenemos un estereotipo de cómo debe ser un cristiano, pero no pongamos ninguna carga que Cristo no ha puesto. Dejemos que el evangelio sea el que transforma a las personas y no nuestros gustos, preferencias u opiniones. Tal vez las cosas en la iglesia, en el país de donde vienes, se hicieron de cierta forma las cosas y tal vez tuvieron mucho éxito, pero eso no significa que aquí en Estados Unidos, en este contexto tan liberal, tan diferente allá, van a funcionar. Puede que sí, pero probablemente no. Y esto lo vemos con Pablo. En cada lugar era un contexto diferente, entonces él se adaptaba, pero seguía compartiendo el mismo evangelio, no lo cambiaba. Así que lo que funcionó en un lugar no necesariamente significa que va a funcionar en todas partes. No dejes que vestirte de cierta manera o no vestirte de cierta manera, comer ciertas cosas o no comer ciertas cosas, sea un impedimento para compartir el evangelio. Por ejemplo, si estamos en un contexto musulmán, probablemente deberíamos abstenernos de comer tocino o esas cosas, aunque nos gusten, aunque queramos eso, para poder alcanzar a las personas que todavía no conocen de Dios. Esas cosas, pues, tal vez sería muy difícil dejarlas, ¿no? Pero si eso va a poner una barrera, entonces yo por amor, para poder alcanzar a esa persona, voy a limitarme de eso, aunque soy libre para hacer eso. Bueno, Timoteo cede a la petición de Pablo, no por requisito, sino para quitar cualquier obstáculo que pueda ser piedra de tropiezo. Silas y Timoteo no son los únicos líderes que se unen al equipo misionero que Dios está formando. En este capítulo vemos cómo el autor de Hechos cambia de tercera persona plural, donde fueron, a fuimos, hicimos. Entonces cambia de tercera persona plural a primera persona plural. Ahora Lucas se incluye en la historia. En el versículo 10 encontramos el primer pasaje en primera persona del plural de Hechos. Entonces Lucas había estado recopilando todos estos datos y en cierto punto en Hechos capítulo 16 vemos cuando él ahora es parte de este equipo misionero. Esto sugiere que Troas podría ser la ciudad donde Pablo conoció a Lucas, como vemos en el versículo 8, o al menos donde iniciaron su viaje juntos. Algunos han sugerido que Lucas se unió al equipo misionero, que fue buen integrante, porque él era médico. Pero como podemos ver, era más que un médico, era más que un historiador, era una persona que estaba dispuesta a darlo todo para el avance del evangelio. Y en la actualidad vemos lo mismo, vemos personas que tienen su profesión y dicen, esto es importante, gloria a Dios por ello, pero lo voy a dejar a un lado y me voy a unir a la misión de Dios. Y a veces ese unirse a la misión de Dios es seguir siendo médico, es seguir siendo profesional, pero un país tal vez donde está cerrado las puertas al evangelio, pero sí aceptan profesionales. Entonces Timoteo se une al equipo misionero de Pablo. Y otra cuestión que tal vez se une es porque Pablo frecuentemente tenía problemas de salud. Lucas era el único que estaba con el apóstol Pablo antes de su ejecución en Roma. Todas las demás personas dejaron a Pablo, menos Lucas. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 4:11. En el último tiempo de su vida, antes del martirio, Lucas está ahí para consolar
a Pablo. Dios va a proveer lo necesario para lo que te ha llamado. Tal vez estés pasando por un tiempo difícil, un tiempo tal vez que te haga dudar de la bondad de Dios, de que si realmente Dios te ama, de que si realmente Dios te llamó a cierto ministerio. Hay tiempos donde nos sentimos atacados y aún como líderes donde sentimos, Dios, ¿realmente me llamaste a mí? ¿Por qué no llamaste a otra persona? Lo tenemos con Moisés, Señor, mejor manda a otro. Lo tenemos con Elías cuando dice, Señor, quítame la vida. O Jeremías. Todas estas personas se vieron en un tiempo difícil. Tal vez te haga dudar ese tiempo que estás pasando, tiempo de necesidad, tal vez un diagnóstico médico. En ese tiempo, recuerda que Dios puede proveer para ti. Y ha provisto lo más importante, que es la salvación. La salud es solo buena para este tiempo, no me salva de mi destino final si no conozco a Cristo como Señor y Salvador. Tal vez estés meditando cambiarte de trabajo, comprometerte más con Dios o cualquier otra cosa. Dios va a proveer lo que necesites para lo que te ha llamado. Y una de esas cosas es tener compañeros en el ministerio. No hagas nada solo. Dios le proveyó a Pablo personas dispuestas a dejarlo todo por causa del amor a Cristo. Dios va a proveer líderes para Crossroads. Amén. Así es. La segunda cosa que vemos es que Dios provee dirección para su misión. En el versículo 6 del capítulo 16 de Hechos dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas, que es probablemente donde encontraron a Lucas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. La providencia de Dios se hace evidente en esta sección, ahora de una forma diferente, estorbando los planes de Pablo, para que fuera guiado al lugar al que Dios quería llevarle. Después de ministrar en Frigia y Galacia, Pablo quiso dirigirse al sudeste de la provincia de Asia, probablemente para ministrar en Éfeso. Y llegó ahí, pero por el momento no. Éfeso era la importante capital de Asia, pero el Espíritu Santo le dijo, hoy no. Después viajó al oeste hacia la frontera en Misia e intentó ir al norte hacia Bitinia, pero una vez más el Espíritu, llamado ahora el Espíritu de Jesús, no se lo permitió. Pablo había trabajado en la zona oriental, no podía dirigirse al norte o al sur, solo le quedaba ir más hacia el oeste y el camino lo llevó al puerto de Troas. Ahí tuvo la visión del llamamiento macedonio y concluye que Dios le había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Después de ese periodo de incertidumbre donde Pablo no sabía qué estaba pasando, por qué Dios no le permitía ir a Asia o al otro lugar donde él había dispuesto en su corazón, donde había planeado. Entonces, después de este momento de incertidumbre sobre la voluntad de Dios, Pablo y su equipo misionero se preparan enseguida, no tardan, para ir a Macedonia, y se abre una nueva puerta para seguir proclamando el Evangelio. La extraña providencia de Dios, proviendo que Pablo no fuera donde quería ir, nos muestra que aunque es correcto que los seres humanos hagan planes y tengan visiones, tales planes han de someterse a la voluntad de Dios y estar abiertos a que Dios los cambie. Es bueno hacer planes. Hemos sido llamados a hacer planes, pero siempre debemos someterlos a la voluntad de Dios. Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, no la nuestra, hermanos. Es el reino de Dios, no el nuestro. Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Es Dios y está bien que hagamos planes. Y luego pensemos en lo que dice Santiago, versículos 13 al 15 del capítulo 4. Dicen, oigan ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año,
haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Siempre debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Pablo se sometió a la voluntad de Dios y fue también receptivo a su voz. Aunque tenía sus planes, los presentaba siempre a Dios, y este espíritu de obediencia hizo que Dios pudiera conducirle por los caminos de su voluntad. Igual que Pablo fue dirigido por Dios tras un periodo de incertidumbre, también nosotros podemos tener la certeza, la confianza de que Dios nos guiaría si buscamos de todo corazón su voluntad en nuestras vidas. Pablo afirma, todos los que sean guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que si Dios es tu Padre, tú te vas a someter a la voluntad, a los planes de Dios para tu vida. Así que recuerda que durante las oscuras noches del alma, donde no sabemos qué hacer, donde no vemos ni cómo Dios va a proveer, espera en Dios. Él es el que dirige nuestros pasos. En Él podemos confiar. ¿Cómo podemos saber si Dios nos está dirigiendo a hacer algo o no hacer algo que hemos planeado? Se nos dice que el Espíritu de Jesús detuvo a Pablo, pero no se nos dice cómo. A mí me gustaría que Dios me dijera como a Gedeón o como a otras personas de que pusiera una señal y me diera eso. Dios puede comunicar su voluntad de muchas maneras. Puede hacerlo mediante un medio milagroso, o a través de un hermano, o a través de un sueño. Cuando la comunidad se reúne en un espíritu de oración para hacer planes, o cuando lo hacemos a nivel personal, Dios se comunica con nosotros. En la oración podemos llegar a conocer la voluntad de Dios en cuanto a cierta cosa que estamos orando, pero nosotros debemos orar. Decir, Dios, tengo estos planes, quiero hacer esto, probablemente son buenos, espero que sean buenos, y Dios nos va a guiar. Dios va a abrir puertas o las va a cerrar. Y fíjense que a veces Dios nos dice no, y tal vez nos molestamos, no entendemos, nos decepcionamos, pero Dios nos está cuidando de algo, de nosotros mismos. A veces no sabemos cómo pedir. Imagínense si mi niña me pide que le dé un coche nuevo. Yo como buen padre no se lo voy a dar porque no sabe manejar. Le va a causar un accidente, ¿no? A veces Dios no nos da algo porque no estamos preparados o no es para nuestra edificación. Y a veces cuando estamos de necios, de tercos, Dios nos dice, bueno, te voy a entregar a tus deseos, pero te voy a disciplinar porque te amo. Entonces Dios es el que sabe el futuro, el pasado, el presente. Así que las decisiones que Él toma son las mejores para nuestra vida. ¿Y cómo sabemos? A veces experimentamos lo que algunos llaman una corazonada, un presentimiento en nuestro espíritu, que nos hace sentir que lo que se quiere hacer no es la voluntad de Dios. Esto puede ser un sentimiento de reserva sobre algún aspecto de lo que estamos planeando, o por no tener paz sobre una decisión que pensamos tomar. Uno de los indicadores de la voluntad de Dios es tener paz en nuestro corazón. Si tú estás por tomar una decisión y no tienes paz, probablemente hay algo ahí que Dios te está diciendo, o espera, no, o hay algo ahí. Así que ora a Dios. Para mí, si tú estás en completa paz, si tú eres un hijo de Dios y hay paz ahí, es como que Dios te está abriendo la puerta. Pero no nos apresuremos a tomar una decisión, especialmente si no hay paz. Lo último que quiero que veamos es que Dios provee salvación para su misión. Él no manda a Pablo, Él no manda a los apóstoles sin ser empoderados, sin ser capacitados, sin darles dones para la misión que los ha llevado, o habilidades como en el caso de Pablo y Timoteo. Pablo hacía tiendas, hacía casas, y Lucas era un médico. Timoteo era una persona probablemente preparada, al igual que Silas. Entonces tenían ahí sus dones y habilidades que Dios les había dado. Entonces Dios provee salvación para su misión. Versículo 11 del capítulo 16 dice, así que saliendo de Troas navegamos
con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. De ahí se plantó probablemente la iglesia de Filipenses. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. El sábado, Pablo y sus amigos se dirigían hacia el río, fuera de la ciudad, con la idea de encontrar un lugar de oración. Ahora, en ese tiempo, un lugar de oración normalmente se utilizaba para aludir a las sinagogas. Pero en este lugar de oración era simplemente un lugar en que la gente se reunía para adorar a Dios. Para constituir una sinagoga era necesario contar con 10 hombres. Sin embargo, aquí solo se reunían mujeres, por lo que dice el versículo. Congregarse junto a un río facilitaba cualquier ritual de purificación. Tuve la bendición de ir a la tierra prometida y siempre en cada parte que íbamos había un lugar donde las personas se podían bañar, se podían asear. Esto era parte de los rituales de purificación requeridos en la ley. Uno de los primeros convertidos, o una de las primeras convertidas en Filipos fue Lidia. Y ahí estuvo una de las mejores iglesias, por cierto. No sé tú, pero muy pocas personas han venido a mí y me han pedido que les hable yo del Evangelio. Aquí vemos que Pablo no espera a que les digan: oye, ¿puedes venir a predicar el Evangelio acá? No, él va a buscar a las personas. Él va fuera de la sinagoga, él va a un lugar donde sabe que va a haber personas y él busca la manera de compartir el Evangelio. La gente no suele pedirnos directamente que les expliquemos el Evangelio. Nos toca a nosotros buscar maneras de llevar la conversación a las cosas de Dios. Podemos hablar del clima, podemos quejarnos de la política, de los impuestos, de qué tan caro está la gasolina o cualquier otra cosa, pero pidamos dirección al Espíritu Santo para que podamos llevar esa conversación a lo que realmente importa, al único mensaje que vale la pena compartir. Y ese mensaje es de que solo en Cristo hay salvación. Entonces, evangelizar requiere la guía del Espíritu Santo. Como Pablo, también nosotros deberíamos procurar persuadir a las personas de la verdad del Evangelio. Sin embargo, es en última instancia el Señor quien abre el corazón para que las personas respondan al mensaje positivamente. Sin la intervención divina, el testimonio humano es ineficaz. Por tanto, debemos depender del Espíritu Santo para que produzca convicción, para que las personas reconozcan su pecado y que haya un corazón receptivo entre quienes están escuchando el mensaje que estamos proclamando. Dice así el versículo 16 en adelante: mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza ante las autoridades. Así como los espíritus inmundos reconocían a Jesús, dicen: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, ahora están reconociendo a Pablo y a sus compañeros como siervos de Dios. En nuestros días, los videntes, las personas que proclaman conocer el futuro, predecir el futuro, lo hacen por dinero. Es un oficio que no es algo nuevo. Aunque algunos de ellos son farsantes, otros, como en esta situación, hacen de uso poderes sobrenaturales. Satanás y los demonios tienen cierto poder, pero Dios es soberano sobre todo.
La razón de la oposición al evangelio que surgió en Filipos y más adelante en Éfeso fue la pérdida de ganancias económicas. Los amos de esta niña, de esta joven, no se preocupaban por el bienestar de ellos. No se regocijaron de que ahora ella era libre, sino que dijeron, así como los que estaban cuidando los cerdos, nuestra ganancia se ha desaparecido y se molestan. Dice, pero debido a que esa no era razón noble, ellos pensaron de que esta no era una razón noble para llevarlos delante de los magistrados. Estos hombres inventan que Pablo y sus compañeros están enseñando costumbres extrañas a los romanos. Pablo y sus compañeros no se habían metido en problemas hasta que enfrentaron al espíritu inmundo. Fíjense, el mensaje del evangelio va en contra de la cultura y lo que el mundo valora en la actualidad. El mensaje del evangelio será rechazado y traerá opresión y persecución en la escuela, el trabajo y la comunidad pseudocristiana. Por una parte debemos ser sabios en cómo compartimos el evangelio. No debemos de andar insultando a las personas o dándoles bibliazos o enviándolos al infierno. Eso no nos toca a nosotros. No debemos ser ofensivos intencionalmente, pero por otra parte, de una forma respetuosa, debemos de enfrentar la mentira con la verdad, de una forma que honra a Dios y a las personas. El versículo 25 dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. A medianoche, después de ser golpeados, estos hombres, probablemente debido a que era muy incómodo en el cebo donde estaban, no podían dormir, pudieron haberse quejado, pero están cantando himnos. Dice, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esa parte puede ser un poco controversial, ¿no? Pero si leemos el contexto debemos ver que no hay nada controversial. El hecho de que el carcelero estuviera al borde del suicidio por la posibilidad de que los prisioneros hubieran escapado es comprensible si recordamos lo que sucedió cuando Pedro fue liberado milagrosamente de la cárcel. Los guardias que lo custodiaban fueron ejecutados y después, cuando Pablo hay un naufragio en camino de Roma, los soldados planeaban dar muerte a los prisioneros para que no huyeran. Este hombre quería saber lo que tenía que hacer para ser salvo, pero de hecho no había nada que podía hacer. Todo ya había sido hecho por Cristo. Solo tenía que creer. ¿Qué puedes hacer tú para ser salvo? No hay ninguna obra que puedas hacer. Cristo lo hizo todo por nosotros. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esa fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo extiende la oferta de salvación a la familia del carcelero, ¿está acaso diciendo que su fe convertirá a toda su familia? Este es un pasaje que muchos dicen, pues ya soy salvo y toda mi casa va a ser salvo. Ahora los que somos creyentes, tenemos familiares, tal vez un hijo, un hermano, un papá, un padre, que todavía no es salvo. Entonces, ¿qué es lo que realmente está diciendo aquí? Bueno, que el carcelero creyera no implicaría que toda su familia iba a ser salva. Lo que Pablo está ofreciendo es la salvación al resto de su familia en los mismos términos que al propio carcelero. No que la fe de éste va a salvar a toda la familia, puesto que tanto el carcelero como los suyos escucharon la palabra de Dios, hemos de asumir que todos ellos creyeron y después se bautizaron. En este capítulo termina con una petición un poco rara de Pablo, de los versículos 35 al 40. Por cuestión de tiempo no los vamos a ver, pero esta petición tiene mucho sentido si nos ponemos a pensar.
Los magistrados habían mandado un mensaje al carcelero para que los liberara, los pusiera en libertad. Pero Pablo exige una disculpa pública de parte de los magistrados. Si ellos se marchaban sin quejarse del modo en que se les había sido tratados, eran ciudadanos romanos, y un ciudadano romano en ese tiempo no podía ser castigado sin un juicio. Entonces, ellos dicen, por favor, pídanos una disculpa públicamente. Si ellos se iban sin quejarse, podría sentar un peligroso precedente para el futuro trato de los misioneros y dejar a los cristianos filipenses expuestos a las injusticias de las autoridades. Por esta razón, Pablo les dice, por favor, pídanos una disculpa. Entonces, él está protegiendo a su equipo y después va a regresar. Entonces, él está viendo por el bien de las personas. En esta sección, Lucas destaca a 3 personas con trasfondos considerablemente distintos. Lidia era una empresaria que probablemente era soltera, una persona con influencia y mucho dinero. Después tenemos a la joven esclava, subyugada por un espíritu de adivinación. Esta persona era probablemente muy pobre, esclava al enemigo y esclava a los seres humanos. Y por último tenemos al carcelero de una cárcel romana, una persona de clase media. Entonces tenemos a una persona muy rica, a una persona muy pobre, que hasta era esclava, y a una persona de clase media. Esta elección concuerda con el importante mensaje de Hechos, en el sentido de que Cristo, el Evangelio, rompe las barreras sociales, económicas. No hay persona, ya sea esclava, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea tenga dinero, cualquier situación, Cristo es suficiente y Cristo es la única salvación. Y ese es el mensaje que están proclamando Pablo, Silas, Timoteo y ahora Lucas. Y ese, hermanos, es el mensaje que nosotros debemos proclamar, que no importa el color de piel, no importa el idioma que hablamos, no importa cuánto dinero tengamos en el banco, no importa el estatus migratorio que tengamos, el Evangelio es para todos. Solamente hay un Dios y Él no discrimina, Él no hace excepción de personas. Nosotros sí, pero Dios no. Que el mensaje que proclamemos sea bañado en amor, en oración, y que lo proclamemos con alegría, con humildad, pero también con valentía. Para esta tarde solamente les quiero dejar una aplicación. Para algunos este es algo muy fácil, para otros les va a costar. Y es algo muy sencillo. Hay dos cosas que se repiten, varias cosas que se repiten en esta historia. Algunas de ellas ya las hemos visto, pero de una manera en la que podemos aplicar este pasaje es demostrando la hospitalidad que demostró Lidia y el carcelero. El autor de Hebreos, en Hebreos 13, nos recuerda, versículo 2 dice, no olviden demostrar hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Ahí no le está diciendo, si gustan, sean hospitalarios. Ahí dice, no olviden ser hospitalarios. Es un mandato. Lidia le pide a un extraño a compartir alimentos en su casa. El carcelero, en un acto de humildad y arrepentimiento, no solo lava las heridas de los misioneros o de los prisioneros, sino que les sirve una comida. Qué hermosa imagen de la transformación. El carcelero ya no ve a los hombres heridos como prisioneros, sino que los cuida como hermanos en Cristo. El Evangelio hace de extraños familia, hace de extraños a venir a nuestra vida. A veces pues nosotros tenemos barreras, todos tenemos barreras, por eso cerramos la puerta, y eso es sabio, ¿no? Tener ciertos límites, pero el Evangelio nos llama también a abrir nuestras casas, a usarlos como instrumentos para el avance del Evangelio de Dios. Los cristianos a través de los siglos han sido conocidos por su hospitalidad. Quiero animarlos una vez más esta semana a practicar la hospitalidad. Abre las puertas de tu casa con quien estés compartiendo el Evangelio o con un hermano en la iglesia. Aquí.
Hay una historia de una mujer que estaba atacando el cristianismo y le quería, en unos intentos para desmentir el cristianismo, le pidió al pastor que si lo podía entrevistar. El pastor le dijo que sí y la invitó a su casa, a comer. Ahora, él sabía que esa persona estaba en contra de la iglesia y que iba a escribir en contra de lo que estaba pasando. Pero, debido a la hospitalidad de este pastor, esa persona llegó a conocer el evangelio. Debido a esa interacción, de que abrió las casas al enemigo, ella pudo llegar su vida fue transformada por el amor demostrado. Hermanos, todos están buscando pertenecer, todos estamos buscando comunidad. Todos estamos aquí de manera pasajera. Usemos lo que Dios nos ha dado para el avance de su gloria. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, porque nunca regresa vacía. Gracias por el testimonio de Pablo, Bernabé, Silas, Lucas y todos los hombres. Lidia, Señor, el carcelero, esta joven esclava que fue liberada. No sabemos si rindió su vida a ti, Señor, pero sabemos que tu vida fue impactada por el poder del Espíritu Santo. Padre, queremos reconocer que tal vez hay cosas en nuestras vidas que pueden ser un estorbo en compartir el evangelio. Ayúdanos a ver, Señor, qué cosas hay en nuestra vida que debemos hacer un lado para que nada se interponga entre nosotros y tu mensaje de amor, de redención para el mundo. Ayúdanos, Señor, también a poner en práctica la hospitalidad. Para algunos tal vez se nos dé muy fácilmente, pero para otros sea una de las cosas que está en lo último de la lista, Señor. Tú nos has bendecido con una hermosa casa, con un hermoso hogar, Señor. Ayúdanos a usarlo como un instrumento para el avance de tu gloria. Señor, tú eres bueno y siempre estás con nosotros. Sé con nosotros en cualquier situación. Y aun cuando nos va mal, Señor, por causa de proclamar tu palabra, como a Pablo y a Silas, que estaban en una prisión, que aún ahí podamos proclamarte y reconocer que tú eres bueno, y aún ahí proclamar el evangelio, porque aún ahí tu palabra tiene poder para transformar vidas. Gracias, Señor, por todo. Glorifícate y prepara nuestros corazones para la Santa Cena. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.